El primer comentario lo hará la doctora Alicia Sicardi, que es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, donde ha coordinado la sección de Ciencias Sociales y donde es miembro del Consejo Editorial de la revista Ciencia. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y maestra en Sociología por el Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, doctora en Economía por la UNAM, donde obtuvo mención honorífica y la medalla Gavino Barrera. En el año 2011 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Sociales. Alicia, tú. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este diálogo social por haberme invitado a comentar este trabajo tan interesante de Rosa María Rubalcaba. Bueno, creo que todos hemos percibido en la exposición que el trabajo de Rosa María trata de introducir el tema de la vivienda desde diferentes perspectivas, ¿no? Y quizás eso es lo más valioso, pero lo más difícil para poder hacer un comentario. Yo creo que hay un componente demográfico muy fuerte, porque, bueno, como todos sabemos, es una destacada y hábil demógrafa. También creo que hay componentes territoriales muy interesantes. El vínculo entre vivienda y territorio me parece a mí que no ha sido lo suficientemente analizado, y Rosa María hace una aportación a partir de esos trabajos realizados con Marta Stenger. También recupera temas de medición de la pobreza. Todos sabemos que en años recientes la medición multidimensional de la pobreza permite esta aproximación de ver el peso que tienen los componentes de la vivienda en la generación de condiciones de pobreza. Y me llama la atención la incorporación de componentes culturales y de política pública para hacer un análisis sobre la condición de la situación de la vivienda en este momento. Bueno, en este panorama tan amplio yo voy a seleccionar dos temáticas que me parece que pueden contribuir a abrir un diálogo no solamente con la mesa, sino también con los presentes. El primero estaría mucho más referido a estos datos que se manejan y las políticas de vivienda social que se han realizado en el país, que creo que muchos de estos datos tienen vínculos muy directos con esta política. Y el segundo, un comentario un poco más puntual sobre los procesos de segregación y sobre todo la problemática del suelo, de la renta, de la obtención y captación de plusvalías alrededor de este componente fundamental de la producción de vivienda. Sobre la política de vivienda, a mí me parece que es muy importante que hagamos una referencia al horizonte temporal de qué política de vivienda estamos hablando. Porque México fue un país pionero en política de vivienda social. Todos sabemos que en el 76 se crea la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, pero ya desde el 72 funcionan los fondos habitacionales y había experiencias anteriores, INDECO y otras, que habían considerado la vivienda como un componente fundamental de las políticas sociales. De hecho, en la misma Constitución del 17 aparece como uno de los derechos reconocidos y hay, digamos así, la imposición a los empresarios que tienen más de 100 trabajadores de proveer vivienda. Es decir, es un componente fundamental de las políticas sociales. Y yo creo que lo que ocurrió a partir del año 2000 es esta pérdida, ¿no es cierto?, de las políticas de vivienda como una de los componentes centrales de la política social. Es decir, la política de vivienda pasó a ser una política financiera, fundamentalmente. Es decir, la preocupación fue cómo movilizar una masa de recursos muy grande que estaba concentrado en los fondos de los trabajadores y a partir de ahí producir muchos millones de viviendas, ¿no? Es
decir, una frase con la que los urbanistas solemos sintetizar qué ocurrió o cuál es el saldo de esta política, es que se produjo mucha vivienda y muy poca ciudad. Es decir, la idea era justamente de que favorecer a los grupos de desarrolladores, que ya hizo Rosa María referencia, y que yo me sumo plenamente a su posición crítica, que tuvieron una gran posibilidad de disponer de una masiva producción, de poder producir masivamente vivienda, porque pudieron acceder justamente a esos recursos financieros. De hecho, el papel del Infonavit y de la CONAVI fue la de organizar la demanda, es decir, no ya regir la producción de vivienda, sino organizarle a estos productores de vivienda la demanda. Y esto, bueno, pues tiene resultados muy nefastos, que creo que están muy vinculados con el territorio y que me parece que sería importante considerar. El primero de ellos es un modelo de ciudad dispersa, es decir, es un modelo en el cual la localización de la vivienda la fija el precio del suelo, y por lo tanto los desarrolladores se van a los lugares más lejanos para obtener precios más baratos, convierten masivamente suelo rural de suelo urbano. Esto es posible por las modificaciones también que se dieron en el artículo 27 constitucional a principios de los 90, que permitió que ingresara al mercado toda la tierra de origen ejidal y comunitario, y en consecuencia ellos son los que establecen cuál es la localización adecuada para estas viviendas. Y hay cierta abdicación de los organismos de vivienda respecto a no colocar regulaciones frente a este proceso. Es decir, no haber controlado la calidad de lo que se producía es una de las cuestiones fundamentales, porque lo que surge del análisis de Rosa María justamente es que es muy difícil medir la calidad de la vivienda. O sea, hemos producido muchísima vivienda. Déjenme decirles, entre el año 2000 y el 12 se dieron 6 millones de créditos. Es una cifra que es muy alta como para tener estas condiciones de vivienda tan deficitarias como las que tenemos en este momento. Pero el 90% de esa vivienda fue vivienda nueva. En consecuencia, no se trabajó para mejorar la calidad de la vivienda de la población, sino para ofertar en el mercado una vivienda producida por estos grupos desarrolladores y también por empresas de distintos tamaños. Pero lo fundamental que quiero decir aquí es que en este modelo de ciudad dispersa no solamente los efectos son sobre la vivienda de muy baja calidad en general, carente de equipamientos y de servicios. Los servicios habitacionales son un componente de la vivienda. Es decir, si no se tienen esos servicios y esos equipamientos, no hay condiciones de habitabilidad. Pero también lo que significó en términos de incremento de gastos de transportes, no solamente de las horas perdidas en el traslado de la familia, del trabajo al hogar sino a los lugares de estudio, sino también en el costo. Es decir, hay trabajos ya que miden muchísimo estos costos económicos que significan estas nuevas localizaciones para los sectores populares. Bueno, el corolario de todo esto, por supuesto, que es la tasa altísima de abandono de la vivienda. En este momento han querido como minimizar un poco esta problemática, diciendo que las mediciones de INEGI no eran las correctas, pero yo creo que todavía van a tener que dar cuenta de por qué tenemos 4.900.000 viviendas deshabitadas en el país, ¿no? En una gran proporción de estas viviendas seguramente son las viviendas que formaron parte de esta política habitacional. Entonces, me parece a mí que sería muy bueno que esta relación que ustedes analizan entre el territorio y vivienda contemplara este nuevo modelo de ciudad dispersa que se generó, y sobre todo volver a lo fundamental. Si lo que nos interesa es la vivienda como un satisfactor básico para que exista la familia, la comunidad, la sociedad en su conjunto, ¿cuáles son las políticas? Y aquí yo creo que lo fundamental es que la política de vivienda tiene que introducir como una de sus líneas prioritarias la llamada producción social de vivienda, que es la vivienda de autoproducción, que es la vivienda desarrollada por la misma gente o por grupos y organizaciones sociales que tienen una gran tradición en México. La verdad que podemos recuperar experiencias en el extranjero, pero en este país tenemos muchas buenas experiencias de vivienda cooperativa, por ejemplo, o de apoyo de organizaciones sociales y civiles como COPEV y Casa Ciudad,
El mismo HIC, que es Habitat International Coalition, fue fundado por los promotores sociales de vivienda de este país y tiene hoy a nivel internacional una gran posibilidad de incidir en las políticas públicas. Y también las políticas deben ser de mejoramiento de vivienda. ¿Qué vamos a hacer con todo ese parque habitacional producido y abandonado? Hay países en el mundo como Chile donde se dinamitaron muchas de esas viviendas que no servían. Y aquí no creo que estemos lejos de que en algunos casos debamos destruir lo que se construyó. Hay lugares donde es muy difícil poder salvar todo esto, pero puede haber otros donde si hay una inversión fuerte del Estado, se puedan. Yo suelo decir en algunos foros que si hemos podido rescatar la banca, no veo por qué no podemos rescatar, ¿no es cierto?, todo un parque habitacional producido por el Estado que no tiene las condiciones adecuadas de habitabilidad para la gente. Y el segundo, muy breve, porque ya supongo que mi tiempo es la cuestión de la segregación, ¿no? Es decir, hay efectivamente un componente de estigma social, de subjetividad alrededor de todo esto y de prácticas discriminatorias en torno a la segregación y la localización. Pero la segregación no solamente es de los sectores populares, hay una autosegregación de las clases altas también, que genera ciudades cada vez más divididas y más desiguales y más confrontadas. Querer vivir en Santa Fe es autosegregarse, ¿no? Es decir, y ahí viven los grupos gerenciales que tienen todo un estilo de vida muy particular. Es decir, creo que hay componentes de los estilos de vida que me parece que están ahí jugando y que son muy, muy importantes. Pero en la segregación lo fundamental son los componentes económicos, otra vez. Yo creo que son todos los procesos que tienen que ver con el precio de la tierra, que tienen que ver con la obtención posible de rentas, de captación de plusvalías. Por ejemplo, el Estado es un gran generador de plusvalías. El Estado, con un acto administrativo, hace que un suelo que tenía la posibilidad de construir una casa de 2 niveles, se produzcan 60 pisos en pleno centro de la ciudad. ¿Esa plusvalía quién la capta? En México no tenemos mecanismos de captación de esas plusvalías. Y si pensamos en términos de desigualdad territorial, debiéramos pensar en esto, ¿no? Aquí sí hay muchísimos ejemplos en el mundo donde las plusvalías generadas a partir de transformaciones, de cambios de usos del suelo, son apropiadas para ser colocadas en otros lugares de la ciudad que mejoren la calidad de vida de los sectores que más lo necesitan. En consecuencia, creo que hay todo un tema económico, no solamente cultural en torno a la segregación. Yo comparto contigo de que sí hay una serie de comportamientos que discriminan, que incluso en el mercado de trabajo están presentes. Cuando una persona va a pedir trabajo de acuerdo al lugar donde vive, es un dato que es bastante relevante para incorporarlo o no al mercado de trabajo. Pero yo creo, y esta es otra cuestión que yo colocaría como la fundamental, es la cuestión de crear instrumentos de captación de esta renta generada por un acto administrativo. Esto no es una mercancía producida, sino que es una mercancía que se obtiene a partir de una decisión que toma un funcionario en determinado momento sobre cuál va a ser el uso del suelo. Bueno, yo me quedaría por ahí. Gracias. Gracias, Alicia. El siguiente comentario lo hará la licenciada Clara Hussitman Rapaport, que es economista de la UNAM, inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, del Colegio de México y de la Dirección General de Estadística. Trabajó en el gobierno federal como directora general del empleo del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como subsecretaria de Planeación y Desarrollo Pesquero. Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoría del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing entre 94 y 95.
Fue presidenta de ACUDE, Acuerdo Nacional para la Democracia. Participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica. Socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana, Asociación Política Nacional. Es fundadora y actualmente presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social AC. Claro. Bueno, yo lamentablemente no pude acompañar estos 2 días esta interesante reunión, así es que seguramente alguna de las cosas que yo voy a comentar son repeticiones de lo ya señalado. Y en segundo lugar, me voy a subir en uno de los apartados que Rosa María desarrolla, que es el relativo específicamente a la justiciabilidad del derecho a la vivienda o el derecho humano a la vivienda, porque me parece importante desde el punto de vista del objetivo de este seminario el poder reflexionar qué es ese derecho humano y qué es lo que el Estado tendría que hacer para respetarlo, protegerlo, garantizarlo y promoverlo. Entonces, más que un comentario, yo estaría abundando en alguna cosa que Rosita menciona, como son las características de la vivienda adecuada definidas en Naciones Unidas, que me parecen importantes para verificar qué ha pasado precisamente con la política de vivienda en ese sentido que planteaba Alicia. Bueno, entonces lo que intenta el comentario es contribuir a aclarar qué es fundamental en materia de vivienda desde la óptica social y cómo acotarlo para avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo de estado de bienestar. Se busca, como lo señalan los términos de referencia de este diálogo, ir más allá de la definición de umbrales mínimos para medir carencias, mismos que al convertirse en indicadores específicos terminan por transformarse en las metas de los programas de gobierno, y Rosario acaba de hacer una declaración claramente así, muy en ese sentido, aun cuando su origen, más que representar lo que verdaderamente sería, en este caso, una vivienda adecuada, deriva de las estadísticas disponibles a niveles geográficos desagregados. El objetivo de los programas sociales se transforma entonces no en asegurar el derecho de todas las personas a vivir con seguridad, paz y dignidad en alguna parte, como lo define el derecho a una vivienda adecuada del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino en abatir los indicadores considerados por Coneval para medir carencias en materia de vivienda, mismos que esencialmente refieren al hacinamiento, a las condiciones materiales de la misma y a los servicios que tienen disponibles. Hago una reflexión por dónde habría que empezar para revertir lo que a través de los años se ha convertido en violaciones sistemáticas del Estado mexicano al derecho a una vivienda adecuada para millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo a esta última política de vivienda. Y entonces me referiría a lo que el Comité de Naciones Unidas considera que es una vivienda adecuada, que dice debe brindar más que 4 paredes y un techo, y yo agregaría más que acceso a servicios e instalaciones, y la ponencia de Rosa María nos muestra que no es eso exactamente lo suficiente. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye vivienda adecuada. Estos son los criterios. La seguridad de la tenencia. La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con ciertas medidas de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. La seguridad de la tenencia, que es la piedra angular en el derecho a una vivienda adecuada, puede adoptar diversas formas, entre ellas el alojamiento de alquiler, las viviendas cooperativas, los arrendamientos, la ocupación por los propietarios, el alojamiento de emergencia y los asentamientos improvisados. Como tal, no está limitada al otorgamiento de un título jurídico formal. Quiero enfatizar en esto porque cuando uno ve muchos de los materiales de Naciones Unidas,
el tema que les preocupa mucho es el desalojo. Hay una observación general específica para tratar el tema de desalojo, y el desalojo tiene a veces que ver con grandes proyectos que se van a hacer en una zona ocupada por personas y se les quita del lugar. Entonces, no se prohíbe hacerlo, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero gira mucho en términos de este asunto de la tenencia. La segunda es disponibilidad de servicios, materiales e instalaciones e infraestructura. La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos. La tercera es asequibilidad. Y ahí se dice, no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. Habitabilidad. La vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. Accesible. La vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos.